Bienvenidos a ¿Qué te trae por aquí? El podcast favorito de salud mental sin filtros. Y pues se acuerdan que esta temporada hemos estado hablando de gente de todos los días, de carne y hueso, que se enfrenta a situaciones importantes en donde la salud mental pues se ve mermada, pero también gente resiliente, gente que ha sabido salir adelante a pesar de las adversidades que les han pasado en su vida, en sus vidas. Y el día de hoy no es la excepción porque tenemos una invitadaza que yo la verdad es que la quiero mucho y sobre todo la quiero mucho porque Paula, mi hija, la quiere mucho. Ella fue o es más bien la doctora en rehabilitación de mi hija Paula, pero además es una súper luchadora en cuanto a salud mental y pues también problemas físicos que ha presentado en su vida, entre ellos un trasplante de riñón. Y pues hoy está la doctora Diana Fuentes para platicar con nosotros sobre qué es ser una paciente trasplantada, qué implica eso emocionalmente hablando y las adversidades con las que se ha tenido que enfrentar. Bienvenida Diana y bienvenida @psicóloga Sam. ¿Cómo están? Bienvenida, Diana. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir esta experiencia porque yo cuando estuve en el proceso el protocolo para que decidan si eres un candidato para el trasplante, tienes un chorro de dudas y no es lo mismo lo que te dice el médico a que alguien que ya pasó por esto te cuente. Claro. Ujú. Y creo que Totalmente. eso da mucho miedo y creemos a veces o que es como cosa de que solo haga match con alguien de tu familia, No, ¿no? no. Y ya. Y la realidad es que por eso el día de hoy tenemos este muy bonito podcast que se llama Este riñón no es mío. Sí, está padrísimo porque Sí, am, el proceso de hecho va más allá de lo físico. Parte del protocolo de trasplante es que una psicóloga clínica te evalúe y que esta psicóloga diga, bueno, sus capacidades intelectuales le permiten entender cuál es el proceso de enfermedad y que esta persona va a cuidarse. Y en segundo lugar, y que es muy importante, está deprimido y esa depresión le va a permitir cuidar al órgano nuevo. Entonces, si en alguna de estas pruebas tú fallas, no eres un buen candidato para un trasplante. Qué fuerte, ¿no? Está sí, Entonces, durísimo, porque la sí. primera vez que entré a un protocolo, entré en, o sea, ¿puedo decir en el IMSS? ujú, Sí, Bueno, la lo que primera quieras vez, puedes decir. sí, porque yo estaba asegurada, tenía IMSS, y me mandan a psiquiatría. Y yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver psiquiatría en este proceso si lo que tengo enfermo es el riñón? Y me dicen, pues necesitamos checar que estés bien, que no tengas alguna eh, patología mental que impida que cuides de tu riñón. Y entonces entra el segundo miedo porque de por sí ya estás súper ansioso y dices, ¿y si salgo mal en las pruebas y me rechazan? Ay, claro. sí. Sí, Es que hay veces que supongo que hay como criterios que ni sabes, o sea, exacto. no son cosas que se vean, ¿no? O sea, justo como la salud mental, que Sí, siempre es algo que no es que te vayan a salir las manchitas de la depresión justo. o así, o se te inflama la ansiedad, pues no, no lo sabes y tómala. ¿Qué Sí, tal es que lo sí? mismo, porque además te preguntan, ¿y en qué trabajas? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y cómo, y si el Estado no te puede dar los medicamentos, cómo los vas a conseguir tú? Hay forma de que, o sea, tienes una red de apoyo que te llegue a ayudar en algún momento para comprar el medicamento, porque además son medicamentos carísimos y esa es otra situación. Si económicamente no tienes la posibilidad de mantener el órgano, que es un órgano que que se le tiene que pagar de por vida, tampoco eres un buen candidato. Okey. Sí. Oye, Diana, ¿por qué no nos platicas la historia ahora sí que desde el principio? O sea, ¿por qué te tuvieron que trasplantar un riñón? ¿Cuál fue la causa? ¿Y cómo fue que decidieron, pues, que eso era lo que te iba a salvar la vida, digamos? Ujú. Bueno, es complicado. Yo cuando tenía 3 años tuve una enfermedad renal
me parece que me encontraron unos pólipos en vejiga, después dijeron que eran tumores. Tuve complicaciones estructurales que dañaron uno de mis riñones. Entonces, ese riñón, que era mi riñón izquierdo, me lo tienen que quitar y tuve una vida normal, porque otra cosa bien importante es que tú puedes vivir con un riñón toda tu vida, toda tu vida. El problema es que cuando estoy en el último año de la carrera de la licenciatura en medicina, empiezo a enfermarme constantemente, a tener infecciones de vías urinarias, pero era una cosa terrible. Podría estar bien 15 días y otra vez tenía otra infección de vías urinarias. El problema es que la infección no se quedaba en la vejiga, empezó a subir y llegaba al riñón, al único riñón que yo tenía sano. Y así estuve algunos meses. Llego al internado médico y no sé, me hacen un estudio de sangre, no recuerdo por qué, y es cuando me doy cuenta que mi creatinina está elevada. Y entonces la creatinina es un marcador en la sangre que tenemos que nos dice cómo está funcionando el riñón, ¿no? Hay formas muy complejas de medirlo, pero bueno, esa es la más sencillita y la que te dice, hey, algo está pasando. Entonces, lo primero que hago es buscar a mi maestro de nefrología de la licenciatura y le enseño mi laboratorio y le digo, Doc, es que algo está pasando. Entonces el doctor súper lindo me agarra de la mano así como niña chiquita y me dice, vente, mija, vámonos a que ahorita te hagan un ultrasonido. Chin, llego a donde está la ultrasonografista, me revisa el riñón y me dice, está dilatado. Entonces mi riñón ya estaba dañado. Y yo dije, ¿cómo? Si nada más tengo un poquito elevada la creatinina. Entonces, a partir de ese momento comienza la enfermedad renal y me dice, ¿sabes qué? En esa época todavía se le llamaba insuficiencia renal crónica, ahora ya se conoce como enfermedad renal crónica. Y en esa época se clasificaba en 5 etapas y yo ya estaba en la etapa 2. Y entonces, bueno, ya sé que lo tengo. ¿Y cómo me curo? ¿No? Que es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Esto se me puede quitar? ¿Qué me tengo que tomar? Y pues no, la enfermedad renal es progresiva y es irreversible. Y es algo que tiene que entender la gente. Hay 2 tipos de enfermedades renales. Una que es aguda y que esa sí se te puede quitar, pero cuando es crónica, esto ya el riñón se está dañando y ya no hay vuelta atrás. Lo que hacen los médicos es que tratan de detener el progreso, que avance lo más lento posible. Pero la verdad es que todos los enfermos renales crónicos vamos a llegar a diálisis, hemodiálisis o trasplante. Entonces, ya cuando lo entiendes, es cuando entra el pánico y entran las siguientes preguntas. ¿Y cuándo me van a hacer diálisis? Entonces, yo en ese momento me dice el doctor, ¿sabes qué, hija? Necesito que saques un expediente. ¿Tienes seguro? ¿Tienes IMSS? Yo, pues sí. Ve al IMSS, saca tu expediente y que te empiecen allá a checar. Entonces, la pregunta que yo le hacía a los nefrólogos es, ¿cuándo se va a acabar mi función renal? ¿Cuándo voy a necesitar, pues, otro tratamiento? Y es una pregunta que nadie se anima a responderte, nadie, porque depende de cada cuerpo, depende de qué tanto te cuides, depende qué tan rápido sea tu propio progreso. Entonces, yo insistía mucho, era muy, muy necia y ambos doctores coincidieron en que a partir de ese momento que yo tenía 23 años, me daban más o menos 8 años. En 8 años puede ser que ya necesites diálisis, pero depende de muchas cosas. Puede ser antes o puede ser después. Pero de todas formas ya tienes como una fecha. Y es ahí donde comienzan los temas de salud mental, de que parece que te dan un relojito y te dicen, viene la cuenta atrás. Todo lo que quieras hacer, hazlo ahorita. Entonces, bueno, pues empecé el proceso de cuidado, cambia tu dieta por completo. Y en ese punto ¿Cómo yo, la cambiaste? ¿Qué era lo que había que hacerse?
No, terrible, porque Sí. yo, la verdad, uno, por ejemplo, juzga, ¿no? Los médicos a la gente que tiene diabetes. Es que la base de tu tratamiento es la dieta, solo tienes que cambiar la dieta, pero el hecho de cambiar la dieta es algo complejísimo. La porción que a mí me tocaba de carne al día era un equivalente a la palma de mi mano, o sea, ni siquiera, sin contar los dedos, era mi mano, y todo el tiempo era estar contando proteínas y proteínas vegetales y proteínas animales y tienes que estar cuidando y los tés, la gente te dice, oye, tómate el té de cola de caballo, tómate un tecito de pingüica, tómate un tecito de palo azul, pero tampoco estamos considerando que el té puede llegar a tener un impacto muy importante en la función de tus riñones. Y entonces cuando te entra el miedo que dices, ¿y si me tomo esto? ¿Y si mejor no me lo tomo? Y hasta parece que desarrollas trastornos alimenticios porque Claro. vas al restaurante y entonces empiezas como un niño chiquito así, a mover la comida, a quitar la carne, a contar el pollo y todo el tiempo estás contando qué te vas a comer y qué no. O sea, es muy, muy dura este tema de la dieta. Sí, claro, y aparte empieza a ser justo eso, ¿no? También emocionalmente fuerte. Y más que Durísimo. estabas, pues, tan digo, creo que esas cosas a cualquier edad, pero desde los 23 sí está muy aparte son edades que no precisamente tienes como tantísima conciencia, ¿no? Claro. Es la edad en que ya estás grande, o sea, estás joven, eres un adulto joven y que te quieres divertir, y que Ujú. no quieres estar pensando en qué te vas a tomar, en qué te vas a comer. Y además es una edad muy importante, porque es cuando empiezas a considerar, ¿quiero tener hijos? ¿No? Me voy, o sea, voy a tener hijos o qué va a ser de mi vida. Y es cuando alguien más comienza a tomar decisiones por ti, porque yo ya después que fui asimilando la enfermedad, mi siguiente pregunta fue, ¿y puedo embarazarme? Y entonces me decían, no, hija, no te embaraces. Es que el embarazo trae una sobrecarga a tu cuerpo. O sea, el embarazo no es algo fisiológico. Es como con una bomba tienes que mantener dos cuerpos. Entonces, lo que yo te recomiendo es que no tengas hijos. Y digo, hay gente que tal vez nunca en su vida se ha preguntado si quiere o no quiere tener hijos, pero yo creo que desde que yo tenía 14, 12 años decía, ¿cómo me encantaría ser mamá? O sea, era una de mis grandes expectativas en la vida. Y cuando alguien más está tomando esta decisión por ti, es durísimo. Es la siguiente bomba que te viene encima. No puedes ser mamá. Oye, Diana, y con todo esto, o sea, te dicen, no puedes ser mamá, en 8 años te vamos a empezar a dializar, tu dieta cambia por completo. ¿Sientes que de alguna forma empiezas a pensar que la vida no tiene sentido? O sea, como que, o sea, esto está muy complicado, qué flojera tener tanta restricción en la vida. ¿Sabes qué? Em, algo, algo que a mí me ha caracterizado en todo este proceso es que soy muy terca. Entonces yo siempre empiezo a buscar el sí. Es que sí se debe de poder, pero de alguna forma. Entonces, am, lo que decidí hacer es no quedarme con ese no, cuidarme lo más que se pudiera, comenzar a leer sobre embarazos en personas con enfermedad renal y cuando yo tenía 25 años, la doctora del IMSS me dice, oye, Diana, mira, vas muy bien, llevas 2 años en un control padrísimo. Este, yo sé que eres muy necia y aunque yo te diga que no, tal vez te vas a embarazar. Entonces, si tú quieres tener un hijo, es ahora, porque yo no te puedo decir que el próximo año vas a estar igual de bien. Y entonces, ahí te viene el siguiente bombazo, ¿no? O sea, ya, voy a tener un bebé ya, o sea, porque yo sí quiero. Y aún así es arriesgarte a embarazarte y lo que viene después. Entonces, yo tomé la decisión de sí embarazarme, de tener un bebé. Mi hijo nació cuando yo tenía 25 años. Mi proyecto de vida siempre había sido tener un hijo más o menos a los 32 años. Y es nuevamente, tienes que aceptar los cambios que vienen, porque no te queda de otra, porque si lo quieres es como viene y ahorita. Entonces cambia de nuevo mi proyecto, decido embarazarme, busco atención con un médico materno fetal
que son ginecólogos, pero especializados en la atención del embarazo de alto riesgo. Entonces tuve un maestro que es excelente, es el mejor, y antes de embarazarme, o no recuerdo si estaba embarazada, pero sí le hablé y le dije al doctor, oye, quiero tener un bebé, pero tengo esta situación de salud y estoy muy preocupada. Entonces él me llevó todo mi embarazo y fue algo maravilloso porque al menos hablando de mí, no generalizando con otras personas, el embarazo fue una luna de miel de la enfermedad renal crónica. O sea, mis valores, todos los valores que toman en consideración los nefrólogos estaban normales. O sea, yo estaba Ujú. como sana, como si no tuviera problemas en el riñón. Ya hasta que nace mi hijo, más o menos 2 años después, las cosas empiezan a complicar. ¿Y cómo A se lo- a- complicaron? Bueno, pues siempre tuve chequeos regulares y en el 2019, un año antes de la pandemia, me ven en el IMSS y me dicen, oye, se está deteriorando tu función renal, estás tirando muchísimas proteínas por la orina y cada que tú tiras proteínas, estas van lesionando todavía más, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si iniciamos el protocolo de trasplante, ¿no? Y en esa época lo que me decían era, búscate a alguien de tu familia que pueda ser tu donador. Y entonces, ahí viene, ¿no? Así de, ¿a quién sí? Es como, es súper complejo. Yo creo que es más complejo que buscar una pareja para toda la vida. Y mis papás son personas ya muy mayores, entonces no eran candidatos. Mis hermanas son de otro tipo de sangre, entonces tampoco eran candidatas. Entonces, tengo un amigo que no saben cómo lo quiero. Es la persona más atea del mundo, es, es hereje, es hablador, es un hombre de ciencia. Y le conté de esta situación y me dice, oye, yo siempre he creído que hay que hacer algo bueno en esta vida. Yo quiero hacer algo bueno. Ay, voy a llorar Pues claro, cómo no. porque no es alguien de tu familia. Y me dijo, yo siempre he querido hacer algo bueno en esta vida y dejar huella. Entonces quisiera saber si tú aceptas, es como cuando te piden matrimonio, ¿no? Si tú quieres aceptar mi riñón. Y entonces o sea, es otra emoción fuertísima porque te das cuenta, o sea, te recupera la fe en la humanidad. No dices, oye, Claro. gracias, porque no somos hermanos, ni siquiera somos amigos que nos veamos todos los días o que seamos muy cercanos, o sea, siempre estamos ahí, pero que haya salido así, que estés dispuesto a pasar todas estas pruebas, que muchas son dolorosas, que además implican tiempo por un desconocido. Entonces, yo recuerdo que ese día recuperé mi fe en la humanidad, dije, sí existe la gente buena. Y bueno, y ahí comienza la primer travesía. Ahí el protocolo nunca me quedó claro porque eran muy espaciadas las citas, nadie me explicó cómo funcionaba esto, yo estaba completamente perdida, estábamos apenas haciendo unos estudios y cae el 2020 y lo que viene, ¿no? Con la pandemia y se cierra el hospital donde a mí me están viendo, el hospital se vuelve un hospital COVID y se pierde mi seguimiento. Entonces, en ese punto, la nefróloga nueva que me había asignado el hospital me dice la doctora, una doctora también, la verdad es que he tenido la suerte de estar con gente muy, muy buena y muy linda y muy capaz. Y me dice, oye, Diana, tenemos que empezar un tratamiento con inmunosupresores. Y en plena pandemia yo le dije, mira, doctora, no me voy a arriesgar a tomar inmunosupresores porque de una neumonía por COVID sí me voy a morir. Pero si tengo, o sea, si acaba mi función renal, me pueden salvar pues con diálisis o con hemodiálisis. Entonces no me voy a tomar los inmunosupresores mientras estemos en COVID. Y bueno, pasa la pandemia, va pasando la pandemia y en el 2021 un amigo me dice, oye, te quiero recomendar un médico porque yo ya había perdido el IMSS porque tuve una separación y el IMSS me lo daba mi expareja
mi expareja me retire el IMSS, ya no soy asegurada porque tampoco ya estoy trabajando, no tengo un trabajo formal para ese punto. Y, y bueno, am, un amigo me dice, oye, te quiero recomendar un nefrólogo buenísimo, es el nefrólogo de mi abuelo y yo te puedo decir que le salvó la vida. Y entonces cuando escuchas esas palabras, es claro, sí quiero, ¿no? Llévame con él lo más pronto posible. Y conocí al jefe de nefrología del Hospital General y él fue la primera persona que me explicó cómo iban a estar las cosas. Me dijo que ahora sí ya era urgente que yo iniciara un protocolo. Me contó más o menos cuánto cuesta un trasplante y la verdad es que son incosteables. Si tú no tienes un seguro de gastos médicos, no un seguro privado, son muy difíciles de pagar porque va desde los si te lo trasplanta alguien vivo, va desde los 800,000 pesos arriba del 1,500,000. Y Una considerando barbaridad. sí, o sea, es muchísimo dinero y sin contar los medicamentos y sin contar que te vas a estar enfermando y sin contar los internamientos. Entonces, él me decía, mira, fíjate que en el Hospital General de México están haciendo muchísimos trasplantes. Está muy bien el hospital, el servicio es maravilloso. Tú que no tienes seguro de gastos médicos, ¿por qué no lo consideras? Y lo pensé y tomé la decisión de primero hacer todo este proceso para sacar la ficha, que te vean en consulta, que te manden a las diferentes especialidades, hasta que por fin llegas a la especialidad de trasplante. Pero una vez que llegas a trasplante, la atención es maravillosa, el proceso es muy, muy claro. El protocolo del que tanto hablo se trata de hacerte una serie de estudios. Entonces, con esos estudios no solamente checan como la función del riñón que está enfermo, también checan cómo está tu cuerpo en general, qué enfermedades crónicas tú ya tienes, ¿no? Porque no es lo mismo que trasplanten a una persona que tiene poquitas enfermedades, alguien que ya está muy complicado, porque también corres el riesgo de que ese riñón no le dure mucho, ¿no? Entonces, si tienes una lista de miles de personas, ¿a quién le vas a dar ese riñón? Que o sea, es una gran duda, ¿no? ¿Y yo en qué lugar voy a entrar? ¿Y a mí cuándo me va a tocar? Y me voy a quedar esperando, porque llego al Hospital General, me empiezan a hacer estudios, me dicen, oye, ¿quién te puede trasplantar? Pero me dieron la opción del trasplante de cadáver. Em, y yo pensé en mi amigo y dije, mira, si tengo la opción de que alguien que ya no lo va a necesitar me lo done, la voy a tomar, porque yo no sé si tú en algún futuro te vas a enfermar y vas a necesitar de tu riñón, porque el quedarte con un riñón te condiciona, les digo, es la maldición de que tienes que mantener una vida saludable. Y no es sencillo, o sea, tener una vida saludable es súper complicado, porque pues es que socialmente hacemos muchas cosas que no están bien, que no favorecen los buenos hábitos. Entonces yo le agradecí, le sigo agradeciendo con todo el corazón y le dije, te quito, así como rompo tu promesa y voy a entrar al protocolo para que alguien que ya no lo necesita me lo done. Y entonces, bueno, pues ya me hacen todos los estudios de imagen, estudios de sangre, de todo, ¿no? Y te mandan al Instituto Nacional de Nutrición, un excelente lugar donde empiezan a hacer las pruebas para saber, ellos tienen como o sea, lo que necesitan es un codiguito, ¿no? Que es el que van a comparar con la persona que es el donador. Y bueno, Am, me explican, ya tenemos tu protocolo, el protocolo se completa más o menos, si tú te apuras y eres apegado y estás al pendiente de tus estudios y de tus citas, te tardas más o menos 6 meses. Entonces ya todos los estudios que me tenía que hacer a los 6 meses ya los tenía listos. Entonces en ese momento te dan de alta en la base de datos del Centro Nacional de Trasplantes, que es el CENATRA.
Y todos tenemos la idea de que entras a una lista de espera, porque en estas listas de espera, lo que tú esperas es que algún día te toque. Entonces, el Hospital General de México diseña un programa de que es el mejor riñón para el mejor receptor. Entonces, no importa que tú seas el que sigue en la lista de espera, lo importante es que ese riñón sea el ideal para ti. Entonces, si ese riñón que acaba de llegar no cumple con las características que tú necesitas, pero cumple con las características que necesita una persona que está 10 lugares abajo, es para él, porque en él es como, o sea, en él sí va a florecer, sí va a sobrevivir ese riñoncito. Entonces todos entendemos que no importa que yo ya soy el que está en el siguiente lugar, pero si ese no me toca, no lo puedo tomar. Claro. Y otra cosa es que también tienes que estar al pendiente todo el tiempo de tu teléfono, porque te pueden hablar a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche, no importa lo que estés haciendo, te preguntan en cuánto tiempo llegas. Tienes que llegar en muy poquito tiempo al hospital para que te tomen muestras de sangre y comiencen a checar si ese riñón te corresponde. Yo les puedo decir que fui como a 7 procuraciones de órganos y es la cosa más impactante del mundo, porque tú estás en una sala de espera, nada más con tu familiar. Estás ahí sentadito con otras 5 familias y de repente, pum, va pasando una hielera. Y en la Sí, me hielera impresiona. sí, es impresionantísimo, porque es una hielera así como la que la gente se lleva a la playa. Y no recuerdo si dice órgano o si dice hígado o riñón, pero está etiquetada. Entonces van pasando los médicos y ahí entre las familias, porque empiezas a platicar con todo y te haces amigos de estas personas, es un silencio sepulcral. Nadie dice nada. Y entonces, y lo que yo sé es que aun cuando nadie diga nada, todos pensamos lo mismo, ¿me toca o no me toca? Yo creo que de todas las procuraciones de órganos que tuve, la que más recuerdo y con muchísimo cariño, porque me hice muy buena amiga de uno de mis compañeros de trasplante, es que nos llamaron a 3 familias. Llegamos 3 receptores, y bueno, nos hacen pruebas a todos. Éramos 2 mujeres y un hombre. Y ahí estábamos platicando en la sala y todos así, oye, ¿crees que te toque? No, pues no sé, es que solo son 2 riñones, ¿no? Y somos 3. Y entonces mi amigo dicen, ¿saben qué, niñas? No, yo me voy a ir a mi casa para que esos riñones les toquen a ustedes. Porque tú, Patita, ya tienes tantos años esperando uno. Porque tú, Diana, eres mamá. Yo ya me voy ahorita. Y así no les doy la oportunidad de que me elijan. Y bueno, hacen las pruebas, pero eso no depende de ti, de que quieras o no quieras. Entonces, que nos hacen las pruebas de compatibilidad y no me van a creer. Ni Patty ni yo éramos compatibles. El único compatible era él. Y entonces sale el doctor y le dice, oye Luis, fíjate que eres compatible. Las chicas, pues no. Entonces nosotras nos regresamos y él, en cuanto te dicen, este es tu riñón, en ese momento, en 3 horas tú ya estás operado y ya estás y despiertas así todo como fumigado en tu habitación. Entonces ya nos despedimos, siempre les desea suerte. Es que es Claro, una super rifa porque cuando alguien dice, te toca a ti, entonces lejos de decir, oye, era mío, ¿por qué no me tocó a ti? Sentí como mucho coraje, te da un chorro de esperanza de tal vez la siguiente procuración, yo soy el ganador. Y entonces, aun cuando no los conoces, los abrazas a la familia y le dices, ya te tocaba, felicidades, te va a ir muy bien, sí lo vas a aceptar. Y entonces, o sea, te vuelves una familia súper grande y deseas de verdad que le vaya bien, porque ahí no termina la travesía, porque puedes rechazarlo una vez que te operaron, aun claro. cuando los estudios hayan dicho que ese era tu super riñón, porque fue lo que le pasó a mi amigo. Decían los doctores, es que este riñón es tan compatible contigo como si fuera de tu hermano. Y entonces todo Ujú. es garantía de éxito. Y después de que operan a mi amigo, a las semanas,
mi amigo empieza con muchos problemas de salud y le cuesta trabajo que ese riñoncito se adapte a su cuerpo. Lo bueno es que a la fecha ya están bien y está trabajando con su riñón, le ha dado algunos problemas de salud, pero bueno, ahí sigue ese riñoncillo. Total, que yo pasé por esta experiencia como 7 veces, 7 Ay, qué veces. cansado, ¿no? Cansadísimo. Muy cansado, porque además tienes que generar un plan de contingencia. Entonces, si me hablan a las 3 de la mañana, ¿qué voy a hacer? Aquí está el paquete de documentos que le tienen que dejar a mi contador. Aquí están las claves de mis números de cuenta por cualquier cosa. Aquí está esto, tener la maleta siempre lista. Pero lo más duro de todo esto es decirle a tu hijo, ni siquiera a tus papás, ¿no? A tu hijo, ya me voy. Claro. Claro, Entonces, voy a ver 7 si me veces. toca, sí, 7 veces, si me toca, si no me toca, y si sí es mío, pues que salga bien, y sí, luego que lo acepte, y luego sí. que me mantenga, o sea, Y además ya no claro, nos vamos a ver. Si eh, a mí me tocó, ya no te voy a ver por al menos 10 días. Y cuando regrese a la casa, no vas a poder tocarme por un mes. Oye, Entonces, Diana, pero emocionalmente, ¿cómo sobrevives a eso 7 veces? O sea, uf, ¿cómo 6 le y uno que hiciste? te dijeron que sí. ¿Qué sentías? ¿Cómo te recuperabas de esa ola de emociones? ¿Cómo mira, fue? yo siento que a veces lo despersonalizas, así como que no me está pasando a mí, como que ya te mueves como un robot, ¿no? Y llegas con todo el estrés del mundo porque yo cuando regresaba de que me decía, no te toca, me dolía hasta el cuerpo, porque estabas tan tenso y cuando te relajas te duele el cuerpo. Y entonces la primera vez es súper difícil, pero entiendes cómo es este proceso de, llego, me sacan sangre, se llevan la sangre, espero a que llegue el órgano, lo checan si somos compatibles, si no soy compatible, me regresan a mi casa. Ok, y ese proceso dura 5 horas, entre 3 y 5 horas, que tú tienes que estar ahí, no te puedes mover del hospital. No hay forma de que te vayas, ahí te tienes que quedar. O sea, al principio sí es como muy angustiante. Después como que ya le vas agarrando la onda, pero siempre está el miedo de porque al principio es que me toque, pero después, ¿y si me Ay, toca? que no, ¿Y si me pasa algo? ¿Y si es la última vez que abrazo a mi familia? claro, es que vas tomando diferente conciencia, ¿no? Supongo que en Exacto, algún momento también fue de, bueno, pues voy a ver, pero, pues ya, como que, justo. bueno, mañana tengo una cita y, o sea, como que te acostumbras. No sé si es como esta parte de, no sé si te despersonalices, pero te acostumbras. Y dejas de darle importancia. Sí, O sí, cuando sí, te sí. preguntan, oye, ¿cómo te fue? Es cuando cuentas así de, am, como si contaras en tercera persona. Pues fíjate que a Diana no le fue tan bien, ahora no le tocó, ¿no? Como para no sentirlo tanto. Sí. Y bueno, después de esta odisea, un día me llama mi doctora querida y me dice, oye Diana, creo que no han hablado contigo, ¿verdad? No te han contado cómo están las cosas. Y yo así, pues ¿de qué? Y me dijo, mira, yo sé que te hemos hablado tantas veces, pero la verdad es que tus muestras las hemos utilizado en muchas más ocasiones. O sea, te puedo decir, no me acuerdo si me dijo que había sido como con 14 o con 20 donadores. Y me dijo, no ha sido compatible con ninguno. Y lo que estamos considerando es que está sensibilizada, ¿no? O sea, yo traía por ahí un tema inmunológico que además complicaba las cosas para que alguien fuera compatible conmigo. Y yo me quedé pensando así como que, pues no me habían dicho. O mira, en tu caso va a ser más difícil conseguirte un riñón. Entonces, te puede llegar a tardar mucho tiempo en llegar. Y yo dije, pues, ¿cómo cuánto? ¿No? 2 años, 3 años. Y me dijo, pues aproximadamente 8 años. Y yo todavía así con mis herramientas, ¿no? No pasa nada, al fin que ya estoy en hemodiálisis, doctora. Y me dijo, pero es que te está cayendo mal la hemodiálisis, porque aquí el tema es que antes de que yo lograra entrar al protocolo, me deterioré muchísimo. O sea, en un año me fui para abajo rapidísimo y me metieron en un programa de hemodiálisis temprana. Antes de que yo llegara a urgencias muy grave, decidieron prepararme para la hemodiálisis. Y la verdad es que es bastante difícil porque te sientes mal,
porque te están sacando sangre de tu cuerpo, la están limpiando en una máquina y te la están regresando. Entonces, a mí me ponía muy hipertensa, o sea, yo a veces llegaba a mi casa muy mal y me subía la presión horrible y sentía que me iba a explotar la cabeza y lloraba y no, o sea, de verdad era horrible. Y nunca habían logrado llegar a un nivel, a una filtración apropiada para mí, porque me complicaba tanto y me sentía tan mal que no podían aumentar como la intensidad en la máquina. Entonces me dice la doctora, es que tampoco la hemodiálisis está cayendo muy bien. Entonces, la propuesta que tenemos para ti es que si llega un riñón mínimamente compatible contigo, si lo aceptas. Y el problema es que como ya estás muy sensibilizada, si aceptas ese riñón y ese riñón no pega, nos va a costar el doble de trabajo conseguirte otro. Me dijo, ¿qué opinas? Pues tú qué tienes que opinar, aun cuando soy médico, no soy experto en eso. Y yo entiendo mucha gente cuando los pacientes llegan y te dicen, tú querías, ¿no? Ahora lo entiendo, porque se están poniendo en tus manos, en tu experiencia. Y entonces le dije, doctora, yo soy experta en niños, soy experta en desarrollo infantil, pero no sé mucho de trasplante. Entonces, yo quisiera que ustedes tomaran esa decisión, que si ustedes creen que lo más conveniente es que llegue un riñón y que me lo pongan, pues corro con eso. Y creo que de esa cita sí salí destrozada, salí muy, muy triste, porque en cada procuración de órgano, creo que lo que me mantenía como estable era la esperanza de que el que sigue es el tuyo. Y en ese momento la esperanza te la aplastan, así de sí vas a llegar, pero muy tarde. Y es como y tienes que platicar contigo. Yo me acuerdo que a veces no quería escuchar ruido porque necesitaba escuchar mis propios pensamientos, y a veces estaba tan confundida, a veces yo renegué mucho, bien renegona todo el tiempo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero, ¿por qué hay gente mala y le va bien? Entonces, ese día salí en silencio, completamente destruida y pensando la forma de adornar esta verdad, hacerla bonita y hacerla aceptable. Entonces, dentro de todo lo que me habían dicho, lo que pude rescatar fue, no se ha perdido la esperanza de que te toque uno, solo que va a tardar más. Entonces, siempre he sido la persona más desesperada del mundo. Quiero todo rápido, soy súper controladora y esto a mí me enseñó a ser paciente. Hay tiempos que no son tus tiempos, o sea, son tiempos que tienes que entender, que solo te toca esperar, hacer lo que te están diciendo y respirar. No puedes hacer absolutamente nada para acelerarlo, no puedes hacer nada para que, no es así como la gente que llegue y que tranza, toma, te doy 10,000 pesos, pero pues que ya me toque. No, es que no se trata de eso, se trata de que es tu cuerpo, se trata de un tiempo que no es el tuyo. Entonces, ahí me volví más paciente. Y ya cuando hablé con mi mamá, le dije la verdad bonita. Oye, pues fíjate que tengo por ahí un tema inmunológico y se van a tardar más en conseguirme el riñón. Digo, pero pues no pasa nada. No, ahorita me la llevo con hemodiálisis. Digo, lo bueno es que ya no me van a estar hablando. Ya no voy a tener que estar yendo a cada rato, ¿no? Y mamá bien tranquila, ay, qué bueno, hija, pues me da mucho gusto, ¿no? Pero yo le había así como un pastelito, le había puesto así mucho chantilly para que se viera bonita esta realidad. Y, y sí, la doctora me dijo, mira, ya no te voy a estar hablando, ¿no? Vamos a usar las muestras que tenemos tuyas y de ahí las vamos a procesar. Solamente te voy a hablar cuando te toque. Y bueno, yo me tranquilicé, dije, bueno, voy a tratar de hacer mi vida eh, sin considerar ya estas llamadas en la madrugada y estar 5 horas esperando. Y bueno, pasa una semana y me habla por teléfono a Residente y me dice la doctora, ¿hablo con Diana Fuentes? Sí, 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 doctora. Es que tenemos una procuración de órganos y queremos que vengas, tienes que presentar. Y le dije, ay, doctora, mire,
Lo que pasa es que yo acabo de ir a consulta la semana pasada y ya me explicaron que yo tengo una situación de salud por la que no es tan fácil que yo sea compatible. Entonces, tal vez la doctora no le dijo, pero ya no me van a estar llamando para las procuraciones, solo me van a llamar cuando yo sea compatible. Y me dice la doctora así, ya pobre, como cansada y de mala gana, pues, ¿por qué crees que te estoy hablando? Y yo así de, ¿qué? Ay, qué Sí, bonita Una actitud, semana doctora. después. O sea, una qué cosa. semana después de que Cuando soltaste el control. sí, cuando mi sueño fue así de, pum, se va para abajo, tengo que dejar que esto fluya, no va a llegar pronto, acepta lo que tienes. Y lo que tienes es lo mejor para este momento. Y entonces así, pues, ¿por qué crees que te estoy hablando? Ya vente, ¿en cuánto tiempo llegas? En media hora, doctora. Y entonces todos, porque ahora sí ya sabían que ese era el mío, o sea, que ese sí me tocaba. Y, y pues súper complicado, ¿no? Porque era hablar por teléfono, que quién va a venir a cuidar a mi niño, mi mamá se va a ir conmigo, agarra las maletas, ¿quién me va a llevar? O sea, la verdad tengo una red de apoyo. Yo creo que lo básico en estas situaciones es tener una red de apoyo fuertísima. Yo tengo una red preciosa de amigos. Tengo un amigo que era la red como de soporte de mi hijo. Entonces era, háblale a Pedro que venga con Rodri. Una de mis empleadas que me ayuda en la casa ha sido un soporte también fuertísimo de, háblale, Ailén, que se venga a la casa para todo lo que haga falta. Háblale a mis amigas, ¿no? A mis amigos, que quién me va a llevar al hospital. Entonces tenía a mi amigo Emilio, que él dejaba a su familia, venía por mí, me llevaba al hospital. Mi amiga, que es mi asistente también, y entonces ella se hacía cargo del negocio. Entonces yo ya nada más les hablaba a todos, de hecho tenía un grupo y les escribía, ya me toca. Y entonces inmediatamente todos sabían ya lo que iban a hacer. Entonces nos empezábamos a mover, iban llegando mis amigos, todos iban en sus posiciones y yo nada más tenía que llegar al hospital a internarme. Y, y entonces viene otro miedo, ¿no? Voy a resistir esta cirugía porque ya estamos hablando de un cuerpo enfermo, o sea, un cuerpo que ya no, que pues que está intoxicado porque tu riñón es un filtro, es un gran filtro, igual que el hígado. Y entonces yo ya estoy intoxicada, yo ya estoy con problemas de presión arterial, yo ya estoy o sea, con un chorro de problemas y ¿será que se complique? Porque entonces imagínense, el riñón que te trasplantan, generalmente nuestros riñones están en la espalda, en la parte de atrás, pero ahora el que te lo ponen dentro de, o sea, a la altura de la pelvis. Imagínense por su ombligo, por debajo del ombligo, ya sea del lado derecho o izquierdo. Y para conectarlo, lo tienen que conectar un vaso, o sea, grandes vasos que pueden sangrar. Si se complica Claro. y se rompe, sangran y sangran como locos. Entonces, no es tan sencilla, no son tan sencillas este tipo de cirugías. Hay cirujanos que solamente se dedican a trasplantes, son los cirujanos de trasplantes. Entonces yo decía, por favor, que no me complique, que todo salga bien. O sea, el primer paso es tener un riñón. El segundo paso es que sea compatible. El tercer paso, que la cirugía no se complique. Y entonces, hasta ese tercer paso, de repente te da pánico dormirte. De, bueno, ya, te voy a dormir y te vamos a pasar la anestesia. Y tienes muchísimo miedo de que, si No ya me despiertes. despierto, bueno, Sí, claro. estás en tu cama completamente perdido de qué pasó, todo está bien, pero además el abdomen te lo inflan. Y entonces traes un abdomen grandísimo y a mí me pusieron grapas. Las heridas de las cirugías de trasplante son muy grandes. Yo traía 30 grapas. Y Qué barbaridad. sí, ya cuando te revisan la herida, además estaba tan grande mi abdomen que las grapas estaban como apenas se agarraban la piel y se me botaron como 7 grapas y de ahí se me botó todo el centro de la herida, entonces se me abrió además. Yo me fui a mi casa con la herida que se empezaba a abrir y se abrió muchísimo. Y ahora era, ¿y si se me infecta?
porque ahora además ya estoy tomando inmunosupresores y los inmunosupresores te ponen en riesgo de infecciones. ¿Y si me infecto? ¿No? Claro, Bueno, todo. pero a corto plazo la cirugía fue un éxito. Te hacen pruebas, todavía recién trasplantada, necesité una sesión de hemodiálisis, me tuvieron que llevar al área de hemodiálisis y me acuerdo que estuvo increíble porque llegué, llegué en la noche y en la tarde-noche. Y en el grupo de hemodiálisis en el que me metieron estaba una señora, que la señora es una señora como de casi 70 años, y a Margarita estaba en hemodiálisis, pero además ella había sido una sobreviviente de cáncer. Y a los demás no los conocía, Margarita sí. Llego súper mal, recién operada, me sentía dolorida, estaba muy, muy, muy angustiada, porque si me habían metido a esa sesión de hemodiálisis era porque mi riñón no estaba trabajando todavía, mi riñón nuevo. Y, y yo estaba llorando, lloraba y lloraba, y me ve Margarita, y me dice, mija, ya te trasplantaron, felicidades. Y, y yo decía, felicidades, o sea, yo pensaba, felicidades de qué, Margarita, si está fallando y me lo van a quitar. Y entonces Margarita, súper optimista, como toda la gente que supera cosas así, me dijo, no, mija, este es el tuyo, te vas a quedar con él. Dice, nada más te van a dar una sesión de hemodiálisis y vas a ver que ya no vas a regresar. Échale muchas ganas, mija, contenta. Y me echaba unas porras. Y cuando las porras vienen de alguien que está enfermo de lo mismo que tú, como que las consideras más que cuando Claro. viene de alguien que no ha pasado por esto tan doloroso. Y bueno, me ayudó mucho el cariño de Margarita. Me fui a mi habitación, estuve igual ahí un rato, me vuelven a hacer pruebas y el riñón está funcionando, ¿no? Ya está jalando, ya está filtrando. Y me acuerdo que lo primero que vi era que mi piel era amarilla, yo parecía un vampiro. Y entonces vuelvo a ver mis manos de color rosa y nunca me había alegrado tanto de tener las manos rosas, porque me acuerdo que a todo el mundo le decía, ¿ya viste mis manos? Otra vez soy rosita, ya no estoy amarilla. Y pues estaba bien contenta, bien, bien, bien contenta del trasplante. Después llegan, algo que no les he mencionado es que a ti nunca te dicen quién te donó su riñón, nunca te lo dicen. Ni a la familia que donan los riñones de sus seres queridos les dicen dónde quedaron los órganos por temas éticos. Y llegan las personas, llegan los licenciados de trabajo social y la propuesta que te hacen cuando te trasplantas, al menos ahí donde a mí me operaron, es, te vamos a dejar unas hojas para que tú hagas una carta. Esto no es obligatorio. La carta se la vamos a entregar a la familia de la persona que te donó el riñón. Y entonces te dan ganas de decirles tantas cosas y de agradecerles tanto, porque mientras en una familia están sonriendo y están felices y están celebrando, en otra acaban de perder a alguien. Claro. Entonces, tratas de ser respetuoso con el dolor de los demás, pero de decirles que gracias a esa decisión que ellos tomaron, yo iba a poder seguir siendo mamá. Y pues ya les escribí. Y a veces siento, digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera perdido a alguien que quiero? ¿Qué me gustaría oír? ¿Qué me van a decir? ¿No? Entonces yo dije, pues muchas gracias porque por ese riñón voy a poder seguir siendo mamá, voy a terminar de criar a mi niño que está chiquito, voy a estar ahí con él, voy a estar cuando él me necesite, voy a estar, tal vez voy a estar hasta en su primera cita, quisiera estar cuando él se gradúe, quisiera estar cuando se case, pero esa persona, y más que la persona, porque hay algo bien duro, yo digo, yo quiero donar mis órganos, pero si tú te mueres y tu familia no los quiere donar, no se donan. Entonces, la gratitud es con la persona que te da el órgano y con la familia que lo acepta
y que mantienen este deseo. Y bueno, les hice una carta con muchísimo, muchísimo agradecimiento, muy emotiva, y y entonces empiezan a llegarte como estos pensamientos, no, más bien como estas recomendaciones místicas que la gente que se encuentra en el área de trasplante te dice, ¿no? Oye, si quieres que ese riñón funcione, tienes que aceptarlo, Ujú. porque si tú no estás lista y tú lo rechazas, o sea, tú así, no sé cómo decirlo, así como emocionalmente, o sea, no sé cómo explicarlo, pero que dices, no, Es no, no, que, Diana, en otras ocasiones, justo aquí hemos hablado de eso, o sea, cómo no puedes separar mente y cuerpo. O sea, eso, es imposible, ¿no? En todos lados. Entonces, por supuesto que si te ponen un riñón que no es tuyo, no es solamente el riñón, o sea, es todo tu cuerpo tiene que aceptar ese riñón. Ajá. exacto. Y te dicen, ¿no? Las enfermeras de trasplante del general son las personas más lindas que conozco. De verdad que son un gran apoyo porque yo estuve internada muchas veces después y ellos te levantan el ánimo y me decían, Diana, ¿quieres que jale este riñón? Tienes que aceptarlo, aunque no es tuyo, o sea, porque yo no, mi mamá no me lo hizo, o sea, no es un montón de células que sean parte de mí, pero tienes que aceptarlo. Ahora va a ser tuyo y recíbelo con mucho amor y piensa, muchas gracias porque ahora yo lo tengo y yo lo voy a cuidar y va a estar bien conmigo y vamos a estar juntos siempre. Y entonces te decían, háblale Qué a tu cosa. riñón, háblale en la noche, cuéntale que estás muy contenta, cuéntale que estás agradecida. Y yo al principio decía, ay, voy a parecer loca, pero pero en ese entorno todos hacemos esas cosas y de verdad que platicas con tu riñón. Yo he platicado con él las veces que me han internado, una vez me acuerdo mucho que hasta dije, yo creo que ya estoy psicótica, porque se había enfermado mucho, pero muchísimo. Estuvimos muy graves en el hospital y estuvimos internados un año, digo, un mes completo haciendo estudios muy, muy, muy dolorosos. Y me acuerdo que una noche yo ya estaba muy deprimida y hablé y le dije, a ver, ya me lastimaron, ya me picaron, ya me metieron un tubo en la boca, ya me lavaron el pulmón, ya me picaron la costilla, ya me hicieron esto, que ya te toca cooperar. Te van a hacer la biopsia y no quiero que sangres, porque yo ya me esforcé mucho por ti. Ahora te toca a ti echarme la mano y vamos a salir de esta. Y, y entonces lo estaba regañando, le dije, yo cuánto he hecho por ti, te estoy cuidando, te doy esto, te hago aquello, ¿por qué no te portas bien? ¿Qué tienes? Dime qué está pasando, ¿en qué no nos estamos llevando bien? Digo, te van a picar y no puedes sangrar, porque si sangras, nos van a dejar más tiempo aquí guardados. Y bueno, son cosas que vas haciendo con el tiempo. Pero algo también que pasa mucho es que aun cuando hablas con un órgano, realmente piensas en la persona que tenía ese órgano. Y yo a veces no lo hago diario porque se me ve el avión, pero siempre que tengo un tiempo, pienso, ojalá que donde sea que estés, estés bien. Y te agradezco que con tu vida prolongaste la mía y siempre voy a estar muy agradecida. La forma de agradecerle a esa persona es cuidando mi cuerpo. Es que si sé que hay algo que me va a lastimar, no lo hago, ¿no? Porque ese órgano no es tuyo, lo tienes que cuidar, porque pudo haber sido para otro paciente, pero te tocó a ti. Entonces tú eres como el templo de esa otra persona y tienes que vivir por esa persona y hacer que tu vida valga, ¿no? Ahora ya es muy fácil para mí tomar decisiones. Antes me costaba mucho trabajo, pero ahora ya sé, o sea, siempre voy a tratar de tomar la mejor decisión. Si sabes que eso no está bien, no lo hagas y punto. Si sabes que eso te va a hacer prosperar, dale, búscalo, inténtalo. Es una oportunidad que tienes. Si esto me hubiera pasado a mí hace 100 años, no estaría aquí, me hubiera muerto, tendría un niño huérfano. O sea, no sé, siempre pienso en tantas cosas. Sí. Pero siento que es hasta que ves esa otra parte, ¿no? Sí, Ya cuando te acercas tanta, ese, no sé si es el trago de realidad tan absoluta, porque hay cosas que sí son muy absolutas en la vida. Si sí, estás haciendo algo que te hace daño, o sea, como por qué lo tendríamos que seguir haciendo. Pero no sé si es porque no vemos las consecuencias como tan instantáneas,
y tan reales y absolutas como las viviste tú. Sí, Entonces las vives y es como, justo, nunca había pensado en esto que dices de que para ti ya no es difícil tomar decisiones, ¿no? Ese tipo de decisiones. Pero claro, o sea, ¿cómo no va a ser fácil tomar una decisión que te hace bien estando como de esos dos lados de la moneda, ¿no? Entonces, sí, creo que es el segundo episodio donde repetimos, no es el segundo en donde sale, pero sí en donde repetimos que es esta parte de la aceptación total. O sí. sea, así es y no hay otra forma de hacerlo, así que agarras tus chivas y lo haces bien. Sí, exacto, y aprendes que si no quieres estar ahí, no estás, que si no quieres seguir esa relación, no la mantienes, que si no te gustó ese jugo, no te lo vas a tomar, pero Ujú. si eso vale la pena, te vas a esforzar lo que sea necesario, como como que enriquece tu vida, ¿no? Se te vuelves, no sé si más feliz, pero lo que sí es que es más agradecido. Y entonces yo siempre fui una persona muy fatalista, ¿no? De, ay, sí, si me muero no pasa nada. Y ahora no, ahora estoy súper contenta. A veces, miren, tengo amigos que son amigos muy lindos y yo creo que espiritualmente están muy avanzados, porque siempre me daban el consejo de tienes que agradecer hasta lo malo que te pase. Yo decía, ¿cómo amigo? ¿Cómo voy a agradecer lo malo que me pasa? No hay forma de que lo agradezca, pero ahora sí, hay cosas muy duras que me pasaron después del trasplante de riñón, problemas de salud gravísimos. Y, por ejemplo, un día me hacen una biopsia de mi riñón. En esa ocasión que me internaron un mes, me hacen biopsia de riñón y resulta que el riñón está lleno de unas células que eso me dan un diagnóstico de linfoma, que es un cáncer. Ujú. Y yo dije, ¿qué? Pues ya libré el trasplante, ahora tengo cáncer y nunca en mi vida había sentido que me iba a desmayar de una noticia. Fue la primera vez que sentí cómo se te empieza a hacer un túnel, cómo sientes que no puedes respirar y que te vas a caer. Y así de agárrenme porque siento que me voy a caer. Porque hasta le pregunté yo bien inocente a la doctora. Me dice, es que tienes una enfermedad linfoproliferativa. ¿Y eso cuándo se convierte en cáncer, doctora? Es que ya es cáncer. Y así de, ¿qué? Dice, pero es que no sabemos porque está en el riñón trasplantado. Y entonces entras en crisis, ¿no? Ahora que ya pasó todo eso, que ahorita estoy bastante bien, estoy muy bien controlada, yo agradezco esa cosa tan horrible que me pasó porque puedo ver las cosas malas como, ay, por favor, o sea, eso no es nada, no pasa nada, Diana. Pasaste por, o sea, fuiste al infierno y regresaste. Eso que te pasó no es nada. Entonces, digo, qué bueno, porque ahora todos los días, cuando me despierto, te abro los ojos y veo y hace frío, así digo, qué rico poder despertarse y sentir el frío. Estoy súper agradecida porque hoy desperté. Y entonces despierto y digo, gracias porque ayer tuve un día maravilloso con mi niño. Gracias porque ayer reí como loca con los hurones. Gracias porque ayer aprendí esto de mi paciente. Y entonces a veces no puedes agradecer tanto. O luego voy manejando y digo, gracias porque me aventó el carro. Sentí rarísimo, pero no nos accidentamos. O sea, de verdad que yo nunca creí que iba a dar gracias por las cosas malas que me pasan, pero si yo no hubiera tenido todo este proceso tan difícil de enfermedad y de recuperación de mi salud, tal vez nunca hubiera podido agradecer esto que me recomendaban mis amigos. Ay, yo estoy sin palabras, ¿eh? La verdad es que no, no sé ni qué decir, pero ahorita que diste tantas gracias, Diana, yo te quiero dar las gracias. Ah, Gracias porque con todo y todo lo que has pasado y sigues pasando, eres una persona tan extraordinaria para los niños. ah, O sea, les regalas tu sonrisa, tu positivismo, tu actitud, tu gratitud también, y creo que eso los niños o sea, lo huelen, ¿no? Lo sienten. Es invaluable eso que haces por los niños, trayendo tú tanto encima. O sea,
Es que aprendes, Monse, aprendes a que antes de entrar a una casa, antes de entrar a una terapia, yo lo que aprendí es a soltar todo, porque los niños lo sienten. Y yo también tengo que darle gracias a los niños porque me dicen, Diana, ¿cómo te pasan tantas cosas? Eres como un gato con muchas vidas. Y les digo, porque además soy bien hereje. Bueno, era. Este es así como un adelanto que les doy a mis amigos. Era. Ya por ahí hay otra vez luces de creer en algo. Entonces me decían, pero es que, ¿cómo sales de estas cosas? Y les digo, ¿saben por qué también salgo? Porque las familias de mis niños piden mucho por mí. Digo, yo traigo la vara alta porque mi gente pide por mí y me desean cosas preciosas. Y cuando me enfermo, una vez una mamá lloró conmigo y me dice, Diana, es que me siento súper mal, pero te tengo que contar esto. Cuando te internaron que estabas bien mala, yo dije, no le puede pasar nada, porque ella es la que va a curar a mi niño. Y dice, te lo digo, soy muy egoísta, dice, pero pedí mucho, pero también pedí porque tú eres la persona que va a ayudar a mi niño. Y entonces, yo soy bien chillona, ya vieron, y me solté llorando. Y dije, ya ves, yo traigo la vara alta por la gente que me quiere y la gente que pide por mí. Aun cuando yo no pedía nada para mí, siempre los demás alegaban, ponían su velita, me echaban su oración, o sea, cosas muy bonitas. Esto es un cumplimiento de propósito. Es tan fuerte y tan para todos lados que por supuesto que lo que hace es que se multiplica, se te regresa, se te expande. Claro, eso es lo que hace un cumplimiento de propósito. Ay, padrísimo. Sí. Ay, no, vamos a necesitar capítulo 2 de estos, o sea. Sí, y llorar un rato ya cuando lo volvamos a oír. Sí, pues es que eso, yo le digo a Monse, ay, no voy a llorar mucho porque no sé, siento, esa es la historia de mi vida, la historia de la parte más dura de mi vida y a veces me cuesta volver a repetirla y me da pena llorar. Ay, no, yo creo que eso tenemos que dejarlo de hacer. O sea, porque hay tantísimas maravillosas razones por las cuales llorar en nuestras vidas, tantas, por frustración, por tristeza, por miedo, pero también por gratitud, por esperanza, por alegría, por muchísimas cosas. Entonces, al contrario, gracias por abrirte con nosotras, Diana, por contagiarnos toda la gratitud y las ganas y la entereza para decir, bueno, o sea, esto es lo que tengo que seguir haciendo. A mí eso me sorprende de todas estas historias como la tuya, que es un momento de claridad en donde es como no hay, como te decía, no hay otra opción. O sea, uno o se pone a salir adelante o se pone a salir adelante. Entonces, al contrario, gracias por abrirte, por darnos ganas de llorar, por darnos ganas de reír y por compartir todos tus talentos y todo tu propósito con nosotras. Ay, gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por permitirme compartirlo. Así que ya saben. Y me faltó muchísimo, pero pues tenemos que terminar porque solamente podemos tener 1 hora de su hermoso y valioso tiempo. Y de su atención. Vamos en trasplante, porque la segunda parte viene de ¿qué pasa después de un trasplante? ¿Qué pasa cuando ese riñón ya es tuyo? Porque ese riñón es mío, falta él. Este riñón ya es mío. Y ahora. ¡Ay, qué padre! Así que quédense todos muy atentos porque va a venir la parte de ese riñón ya es mío. Ese riñón ya es mío. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Gracias, partner, por compartir todas estas historias de gente maravillosa. Si alguien maravilloso conocen o son alguien maravilloso, por favor escríbanos en @mentita una mente chiquita o @psicóloga Sam. Síganos en el podcast, califíquenos, lloren con nosotras y agradezcan mucho. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Bye. Gracias, Diana. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.